Bien, hermanos, vamos a un poco qué es el plan de Dios para nosotros y cuál es la ruta que Él estableció para que nosotros podamos llegar a una plenitud espiritual conforme a su voluntad, no conforme a lo que el hombre dice. Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu sea que nos ministre conforme a tu Escritura, Señor, que toda opinión de hombre sea hecha a un lado. Dice la Escritura, hermano, en Ezequiel, una parte en la que Dios se expresa con su pueblo, y dice la palabra de Dios, al profeta le dijo Dios, di al pueblo, el Señor dicho, no por ustedes, no por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes en todos los lugares donde ustedes fueron. Entonces, dice el Señor, santificaré mi nombre, profanado por las naciones, el cual profanasteis en medio de ellos. El pueblo de Israel fue un pueblo que se dispersó. Y entonces los mandamientos de Dios eran de que a los lugares donde ellos fueran no hicieran conforme a lo que los pueblos tenían por costumbre, como ofrendar al demonio, idolatrías, hechicerías, brujerías y todas esas cosas, idolatría sobre todas las cosas. Y entonces el Señor da una promesa. Dice, yo santificaré mi nombre. O sea, te voy a ayudar, pueblo, pero no por ti, sino por mi nombre. Dice, voy a santificar mi nombre, el cual tú profanaste. Y entonces dice, santificaré mi gran nombre. Pero dice, yo os llamaré de las naciones y esparciré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Porque el mandamiento de Dios es no te harás dioses ajenos, dioses de materia muerta. Y lo primero que hicieron antes de que Moisés bajara con las tablas de los mandamientos es hacerse un becerro de oro por impacientes. Este hombre no sabemos qué le pasó. Entonces le dijeron a Aarón, haznos dioses para que digamos que ellos nos sacaron de la tierra de Egipto. La tierra de Egipto en este sentido es una tierra que semeja el pecado espiritualmente. ¿Por qué? Porque el pecado es esclavizante. El pueblo de Israel, la tierra de Egipto, eran esclavos. La idolatría es algo que esclaviza y que no deja que el espíritu fluya. Entonces, en esta promesa, nosotros entendemos que en el libro de Isaías da una promesa. ¿Se acuerdan de la profecía de Isaías 7, 13 y 14? Dice, por tanto, dice, ya no les es tan gravoso ser latosos contra los hombres, sino también contra mi Dios. Dice, entonces, por tanto, Dios dará señal. Una virgen procreará un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Y entonces en el libro de Mateo 1, del versículo 23 al 25, está el mismo discurso cuando la Virgen va a tener un hijo y le dice, tendrás un hijo que se llamará Jesús y él salvará al pueblo de sus pecados. Pero dice, para que se cumpla la profecía de Isaías, en el cual dice, una virgen tendrá un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quiere decir que Dios se encarnó en Jesucristo para venir a perdonar
a la gente que hemos transgredido los mandamientos de Dios, los que hemos profanado su nombre, porque Dios en su escritura dice que es santo. Santo no quiere decir un muñeco, una veladora, un algo, no, quiere decir apartado para Dios, apartado de la maldad, apartado de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, de toda esa cosa que envenena el alma, ¿sí? Entonces vemos que esto se cumple en el libro de Marcos y habla la venida del Señor y dice: en el principio del Evangelio, en el libro de Marcos, capítulo 1, 15, dice, en palabras de Cristo, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se te ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Amén. ¿Sí? Pero también habla de que había un personaje antes de Cristo que bautizaba en el desierto y en el río Jordán, que era Juan el Bautista, y bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecados. En Mateo 4, 16 y 17 habla de eso, de haber sido el Señor llevado al desierto a ser tentado por Satanás, y después, saliendo de la tentación del desierto, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que Dios se encarnó, Dios con nosotros. Desde niños a veces nos conocemos, el niño Dios, decíamos, aunque no dimensionábamos qué era eso. Cristo es Dios en carne, dice 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne para limpiar a las personas de su maldad, de su pecado, a todo aquel que se arrepiente, porque la palabra dice: el tiempo se ha cumplido. Y para muchos de nosotros, cuando Dios nos dijo el tiempo se ha cumplido, quiere decir que es el tiempo en que Dios te quiere bendecir. Basta de maldad, basta de sufrimiento. Dios se quiere acercar a ti para que dejes de sufrir y conozcas la paz de Dios. Y la versión, dijéramos así, universal de este mensaje es: deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien. Dice Isaías 1:16, para que más o menos tengamos una connotación de lo que quiere decir arrepentimiento. Dice Isaías 1:16, deja la iniquidad de tus obras de delante de mí. La iniquidad quiere decir una práctica continua del pecado, y el pecado, si lo generalizamos, es el atentar contra el gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que hace que uno no ame a Dios? Dice el libro de Santiago respecto de la lengua, dice: la lengua es un órgano pequeño que enciende el infierno. Con la misma lengua que le llamas padre, insultas a su creación, que es otro ser humano. Y entonces no puede salir de una sola fuente agua dulce y agua salada. Dios quiere cambiar de dentro hacia afuera. ¿Para qué? Para cumplir lo que Él desea, que se pueda cumplir el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a nosotros mismos. Es la medida en que Dios te dice: el tiempo se ha cumplido, arrepiéntete, cree en el Evangelio. Evangelio, como que el mensaje es decir, son buenas nuevas, buenas noticias. Buenas noticias para el pecador que sufre ya de tanta consecuencia de su pecado. Buena noticia para aquel que sufre las injusticias de las circunstancias o de la humanidad y que no tiene una defensa espiritual para ello. Buenas noticias.
Y entonces, en ese sentido, nosotros vemos que cuando dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, que no soy digno de abrochar su sandalia, él os bautizará en Espíritu Santo. Quiere decir que Dios te quiere limpiar, porque dice Ezequiel, os limpiaré de todas vuestras inmundicias, pero dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y el bautismo en agua quiere decir eso, el lavamiento para quitar todo aquello con lo cual tú has o yo había, dijéramos así, ensuciado la naturaleza que Dios nos dio limpia. Su nombre. Al pueblo de Israel le dice, tú has blasfemado mi nombre, y yo voy a limpiar mi nombre. Pero también dice Ezequiel, cuando se vea que está limpio mi nombre, es porque lo voy a limpiar a través de que el nombre esté en ustedes. Dice Hebreos 4, es el nombre dado a los hombres sobre todo. Es el único en el cual se puede ser salvo. El único nombre en el cual podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? De esa esclavitud que dice Juan 8:32, que dice a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y entonces el pueblo decía, ¿libre de qué? Si yo no he sido esclavo de nadie. Entonces decía, en verdad te digo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y muchos conocemos lo que es el carácter ahora tratado también en otros ámbitos, de lo que es obsesiones que contaminan la mente y que obligan a la gente a hacer cosas que no quieren hacer. Entonces decía el apóstol Pablo, ¿por qué lo bueno que quiero hacer no lo hago? Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Porque no hay espíritu. Porque puede que tú por tus buenas intenciones te puedas haber limpiado con buenos propósitos. Pero el propósito de Dios, cuando dice Juan, en verdad Dios bautizo en agua, pero detrás de mí viene quien te va a bautizar en el Espíritu Santo. Es el mismo Dios en carne. Pero ¿por qué el bautismo en agua y en Espíritu Santo? Dice Hechos 2, si vemos ahí, del versículo desde 30 y... 32 es el versículo. 2:32. Está Pedro levantándose el día de Pentecostés, después de haber estado triste y deprimido, de haber negado a Dios 3 veces, esperando en la manada, porque no se separó del grupo cuando lo negó, sino se metió a la iglesia, se metió con los hermanos, y ahí lo fortalecieron. A lo mejor me imagino, sin querer transgredir la escritura, que alguno le ha de haber dicho, híjole Pedro, ya ni la muelas, mano, ¿cómo negaste a Dios 3 veces antes que cantar el gallo, hombre? Pero él no se separó. Ese es el arrepentimiento genuino. Yo te fallé, Señor, pero yo no me voy a apartar de ti, perdóname. Ese arrepentimiento genuino, que no es el mismo arrepentimiento que tuvo Judas, que se arrepintió por haber vendido al Señor por unas monedas, y entonces fue y les aventó las monedas y dijo, estas monedas son de sangre inocente. Y los judíos le dijeron, ¿y a nosotros qué? Les aventó las monedas y luego fue y se colgó, se suicidó. Dice el libro de los Hechos que se cayó y todas sus entrañas se derramaron en la tierra. Entonces Pedro está en este contexto de estar obedeciendo en el aposento alto, porque el Señor les dijo en Hechos 1, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando le preguntaran, oye Señor, ¿y vas a restaurar el reino en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes
saber los sazones de los tiempos de Dios, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo, programado por el día de Pentecostés, que quiere decir 50 días después de Pascua, estando en este contexto, les dice Pedro a los judíos hermanos, a este Cristo que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces fue cuando vino la luz del Espíritu Santo y despertó su conciencia del pecado que habían cometido. Por eso dice la Escritura que solamente el Espíritu Santo puede conviccionar de pecado, de justicia y de juicio a una persona. Por eso hay que orar, hay que interceder por las personas. Porque no es por la palabra que uno diga, por lo que la persona se va a convencer de que Cristo es el Señor, sino porque el Espíritu Santo influya en ellos. Y entonces los varones le dijeron a Pedro y a los apóstoles, cuando les cayó la luz de haber matado al Señor, le dijeron, varones hermanos, entonces ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo es el que te da el discernimiento de la palabra. Es el que te ayuda a hincarte, es el que te ayuda a clamar a Dios. Por eso Dios quiere limpiarte primero de tu maldad a partir del arrepentimiento y de que tú acabes con todo ese sufrimiento que te ha traído la vida que has llevado hasta hoy o hasta el día que tú te arrepientes. Y entonces Dios te limpia, te consuela, te lava las heridas y te llena de su Espíritu. Porque también la promesa de la profecía dice en Ezequiel, yo os pondré un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Os pondré un espíritu nuevo. Pondré mi espíritu en ti y haré que andes en mis estatutos y en mis preceptos y los pongas por obra. Entonces aquí convencé el Espíritu Santo a la persona que no hay autoayuda. No hay buenos propósitos que te puedan ayudar a llevar una vida espiritual de comunión con Dios. Porque Dios es el que te va a cambiar el corazón. Dios es el que te va a cambiar un espíritu nuevo. Dice, yo os pondré un espíritu nuevo. Quiere decir que ese espíritu de pleito, ese espíritu de odio, ese espíritu de drogas, ese espíritu de pornografía, ese espíritu de codicia, de robo, de todas esas cosas, Dios te lo va a cambiar, porque su palabra dice, yo te quitaré el corazón de piedra, te pondré un corazón de carne, pondré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu en ti. Por eso cuando dice Hechos 2:38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde se va a cumplir en ti lo que dice el Señor, yo pondré mi espíritu en ti para que tú andes en mis estatutos, en mis preceptos y los pongas por obra. Hermano, lo que quiere el Señor es lavarte con agua limpia. Como dice Ezequiel, os limpiaré con agua limpia. El bautizo es un sumergirse en agua limpia, te va a lavar, vas a morir, tu espíritu viejo, el hombre viejo va a quedar ahí y tú vas a renacer a una vida nueva. Cuando tú naces a una vida nueva, habiendo sido lavado, Dios te va a llenar con su Espíritu Santo. Para eso necesitamos el arrepentimiento, porque el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero nosotros sabemos que los pecados que nosotros conocemos, puede ser que algún teólogo te haga una definición estratégica de todo lo que es un pecado, pero nosotros tenemos una referencia que está en el libro de Gálatas número 5, que dice
las obras de la carne. Y dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Comienza con un pecado que dice adulterio, fornicación, lascivia, envidia, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías, borracheras, y por si algo falta dice, y algunas cosas semejantes a estas. Entonces tenemos en cuenta ya bien de que hay que arrepentirse. Iras, contiendas, disensiones, herejías, adulterio, fornicación. Arrepentirse, ¿qué quiere decir? Según Isaías 1:16 dice, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Restituir al agraviado. Si a alguien le debes dinero, págalo. Si a alguien insultaste, pide perdón. Si a alguien le debes honor, dice la palabra, al que honor, honor, al que eminencia, eminencia, al que dinero, dinero. Restituye al agraviado. No veas tanto lo que te hicieron, sino todo lo que tú debes restituir en el otro, de frente a lo que tú hiciste, porque el perdón lo vas a recibir tú por lo que tú hiciste. Pero si te justificas en lo que te hicieron, no vas a poderte ver. Y entonces es necesario que uno se observe y decir, Señor, bueno, pues a mí me hicieron, pero lo que yo hice te ofendió. Es lo que llama Juan en el libro de Mateo 3:8. Por tanto, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? Restituir al agraviado. Arrepentirte, saber que tú has cometido delitos, saber que tú has cometido ofensas, saber que tú has cometido ofensas contra el Señor que tanto te ha amado, que su nombre lo has tomado como cualquier nombre. Y entonces cuando entras tú en este aposento con Dios por medio del Espíritu que te convicciona, tú empiezas a recibir paz. Porque el Espíritu Santo actúa en ti. El Espíritu Santo viene y visita, por eso dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el don que Dios te da de santificar tu vida, de apartarla totalmente para Él. Y no ser una persona que esté en una iglesia alimentando el Espíritu con la palabra y saliendo de la iglesia va y alimenta su carne con todas las codicias, con todos los odios, con todas las cosas. Que si dejan la mugre afuera y luego entran a purificarse. Y luego cuando salen agarran la mugre y la vuelven a poner. No, apartarse para Dios es ser el mismo en la iglesia, el mismo en tu casa, el mismo en tu trabajo, el mismo en todos los lados donde tú vayas. Alguien que dé luz o testimonio por tus obras. Por los frutos de arrepentimiento, la gente te va a conocer. Obras dignas de arrepentimiento o frutos dignos de arrepentimiento, como dice el libro de Mateo, quiere decir que la gente va a observar tus obras. No va a observar lo que tú dices, lo que sabes, tantas carreras que tienes y tanto conocimiento mental, no. Pura academia, no. Lo que la gente va a ver en ti va a ser los actos que tú puedes hacer o los hechos que tú lleves a cabo en tu vida a partir de la influencia del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo te va a llevar a santificar tu vida, a apartarte de la maldad. ¿Por qué? Porque la promesa de Ezequiel dice, yo pondré mi Espíritu en ti para que tú andes en mis estatutos, en mis preceptos y los pongas por obra. No son tus buenas intenciones, ni tu gran elocuencia, ni tu sabiduría. Es Dios. El Espíritu Santo de Dios. Yo pondré mi Espíritu en ti para que tú camines sobre mi mandamiento. Entonces aquí se rompen muchos mitos de que yo voy a ser bueno, yo voy a hacer mañana mis propósitos y mi lista. Eso no sirve para nada. Eso se llama humanismo y eso se va a caer tan pronto se caigan tus intenciones, producto de tu estado de ánimo,
que se puede contaminar por las relaciones con gente tóxica y no tan tóxica, a veces muy seductora para meterte en ambientes de placeres muy buenos para la carne, pero muy malos para la vida espiritual. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos entender con esto? No hay otra ruta, no hay otro nombre. Si nosotros vemos, con esto termino el libro de Hechos 4, dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Es el nombre dado a los hombres sobre todo nombre, sobre pornografía, sobre robo, sobre odio, sobre ira, sobre depresión, sobre ansiedad, sobre cualquier nombre, sobre el nombre de la Virgencita de Guadalupe, sobre lo que tú quieras. Y entonces, sobre los hombres también. Hay gente que anda buscando a Dios en los hombres. Es que el pastor que predica bonito, es que este hombre es muy elocuente cuando habla, es que no sé qué. No, los hombres no servimos para nada. Al que debes buscar es al Señor. Porque también la Escritura dice, maldito aquel que confía en el hombre. ¿Y por qué maldito? ¿Porque Dios lo maldiga? No, sino porque te cae la maldición cuando te falla el hombre, se te acaba tu vida. Si vacías tu vida y tu confianza en un hombre. Quiere decir que si basas tu confianza en ti mismo, que eres hombre o mujer, pues va a pasar lo mismo. No hay en quien confiar tu vida espiritual, solamente el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre bendito, yo te doy gracias el día de hoy por esta palabra, Señor, por este compartir de este discernimiento escritural. Yo sé que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros padres. Tú eres el Dios de los vivos, Señor. Y te pido que tu Espíritu nos lleve a los que estamos aquí a ese ámbito espiritual de apartarnos totalmente y llegar, Señor, a la estatura que tú quieres, de no tan solo apartarnos, sino de aborrecer el mal, de aborrecer el pecado. Porque ha sido, Señor, la posibilidad de aborrecer lo que nos ha matado toda la vida, nuestros anhelos, nuestras ganas de vivir bien. Y por lo tanto, Señor, pues hemos confiado en ti. Te pido que tu Espíritu haga que sigamos confiando y que pongamos de veras nuestra vida bajo tu mano, Señor. Tu palabra dice que de tu mano nadie nos va a arrebatar, Señor. Yo te pido que nos cobijes bajo tus alas y bajo tu mano, Señor, y que entendamos que tú eres Dios encarnado, que ha venido a perdonar pecados, que ha venido a dar vida nueva, porque tu palabra dice que de manera que si alguno está en Cristo es nueva criatura, Señor, y que todas las cosas viejas las vas a hacer pasar. Y tu palabra también dice, buscarás a tus enemigos y no los hallarás, Señor. Palabras fieles, Señor, dadas a los hombres. Te pido por cada uno de nosotros, por Daniel, por Argelia, Señor, nuestros jóvenes que están viniendo, por nuestra hermana Leti, por Vicky, Señor, por Mariana. Pido a mi esposa, Señor, que tú la bendigas mucho, Señor, y que toque su cuerpo y que esté cada día más en sanidad, en bendición. Te pido por mi hija Carla, Señor, por Saraí, por Ricardo, por todos estos hermanos que tenemos también y nuestros hijos que nos han apoyado en esta parte de nuestra vida y que por cuestiones
no están acompañándonos, pero pues yo sé que tú les vas a bendecir por la vida de Magali, también, Señor, por Hugo, por su esposa. Y Señor, pues no queda más que darte las gracias por nuestro hermano Mauricio, Señor, que anhelábamos tenerlo acá entre nosotros, en vivo. Te agradezco mucho, Señor, por su presencia aquí. Y gracias, Padre, por la visita de Vicky, Señor. Te pido que tomes su vida en tus manos, que nos muestres, Señor, tu protección, tu paz, que disipe, Señor, todo lo que pueda estorbar a nuestras vidas para tener una sana comunión contigo. Permítenos tener un espíritu de gratitud porque nos has recuperado nuestra vida, Señor, porque hemos estado a punto de morir. Y Señor, pues tú nos tienes aquí. Gracias porque nos tienes de pie. Gracias porque en ti hay sanidad, porque en ti hay bendición. Y en el nombre de Jesús, Señor, gracias por todo, Padre. Amén. Amén. Amén.